Buenas tardes, Día Político por TSI. Me acompaña aquí en el estudio el abogado Emilio Hércules, comisionado de la Unidad de Política Limpia. Abogado, es un gusto tenerlo. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, licenciado. Un saludo para aquí toda su teleaudiencia, a todos aquí en el estudio. Agradecido con el espacio para que podamos platicar del tema que nos alcanza en este momento, que es el del financiamiento de las campañas electorales. Mire, hay un tema importante que yo quiero que lo abordemos con el abogado, aparte de este tema del financiamiento de campañas políticas. Hombre, ¿qué sanción se les puede aplicar a los políticos en Honduras que ya andan en abierta campaña política, aun cuando no han sido convocados las elecciones primarias? Estamos en campañas prematuras, abogado. ¿Cómo ustedes están visualizando esto? Bueno, antes que nada, yo soy del criterio que no son prematuras, sino que son extremadamente prematuras. La verdad, inició este año con contiendas electorales. Recordemos que parte de la efervescencia política conlleva eso, la democracia trae eso también. Estamos ya a días ya de lo que es el llamado a elecciones por parte del CNE, que será el próximo domingo 8 de septiembre del presente año. Y posteriormente, pues hará el CNE también lo que es el lanzamiento de los techos de gastos de campaña que deben de hacer cada uno de los candidatos y los partidos políticos también. Recordemos de que ellos están realizando sus actividades en el marco de lo que es el artículo 245 de la ley electoral, que permite realizar actividades de campaña por fuera del periodo electoral, siempre y cuando sean en lugares cerrados, en lugares privados, en lugares que no alteren la convivencia ciudadana de ningún tipo. Lo que tienen prohibido ellos es realizar campañas por los conceptos que ya reconoce la ley electoral y de política, como lo son los spots publicitarios, radio, televisión, pancartas, vallas, pidiendo el voto para las candidaturas de los diferentes niveles electivos, porque esas actividades sí conllevan multas que las vigila la unidad para poder cuantificar los gastos, y las multas en este caso las aplica el CNE. Pero las actividades que están realizando en este momento son actividades permitidas en el artículo 245 de la ley electoral, sin menoscabo de la obligación que tenemos nosotros, comunidad, de poder monitorear, de poder supervisar estas actividades para poder cuantificar los gastos. Nos hemos sentado con cada uno de los precandidatos, con sus movimientos que están en formación en este momento todavía, los reconoce así el artículo 12A de la Ley de Política Limpia, y ellos saben que cuando llegue el momento de la bancarización, que será después del llamado a elecciones, ellos deben de rendir cuentas sobre las actividades que han realizado, porque las estamos monitoreando en base al acuerdo 001-2023 que emitió el CNE, en el cual nos dan las facultades a nosotros para poder realizar todo este tipo de monitoreo de actividades que están llevándose a cabo por fuera del periodo electoral, y eso es parte de la función que hace la unidad. Ok, como estamos en campañas, como usted dice, extremadamente prematuras en el país, ¿ya regula la ley de la Unidad de Política Limpia o de fiscalización? Porque así se llama, ¿verdad? La ley de fiscalización. Es ley de financiamiento, transparencia y fiscalización a los partidos políticos y candidatos. Perfecto. La pregunta es... Mal llamada política limpia. La pregunta acá es, si estos ya andan en campañas políticas, porque están en abierta campaña en todo el país, ¿tienen que rendirle cuentas a la unidad de los fondos que están gastando? Ellos ya están teniendo ingresos en sus campañas, están realizando gastos para todo lo que es la parte logística preparatoria para sus campañas, están llenando fichas para poder inscribir sus movimientos, para poder armar las planillas, y están teniendo actividades de tipo electoral que están contempladas en el artículo 216 de la ley electoral. ¿Qué conllevan estas actividades? Son tres elementos esenciales. Número uno, andan promocionando ideología. Correcto. Número dos, andan promocionando planes de gobierno. Y número tres, andan promocionando precandidaturas a cargo de elección popular. El 216 ya lo identifica, ese tipo de actividad, como una actividad electorera, sí, que lo que busca es esos tres fines. Correcto. Y amparados en el 245, ellos están realizando esas actividades. Nosotros hicimos una convocatoria a todos los movimientos de información, a los precandidatos a cargo de elección popular, y han estado llegando posteriormente otros que eventualmente fueron saliendo en busca de las candidaturas de los diferentes cargos. Todos saben que deben de rendir cuentas ante la unidad, porque todos saben que estamos monitoreando esas actividades. Lo importante aquí es que haya rendición de cuentas. Lo importante es que
puedan ellos explicar de dónde vienen los fondos que están utilizando, identificar que son fondos de origen lícito, de origen cierto, para saber el origen, el uso y el fin que tienen los fondos que están utilizando en las campañas electorales. Ya cuando se realice la bancarización que por ley están obligados a hacer ellos deberán de acreditar ante la unidad la cuenta bancaria del banco que estarán utilizando. Para eso ya hemos trabajado con la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que ya el artículo 3 de la ley nos obliga a hacerlo, y con la IVA también, y también acreditar al responsable financiero para saber con quién vamos a trabajar, quién se los donó, y para eso estamos teniendo aliados estratégicos, licenciado. Correcto. Registro de las personas. Sí. Ya firmamos convenio con el RNP para poder validar y verificar quiénes son los aportantes que les están dando a los precandidatos. Increíblemente, pero hubieron informes de aportantes que ya estaban fallecidos en campañas anteriores. Tenemos que verificar si estas personas están o no están inscritas en el RNP. Igual va a suceder con el SAR. Estamos ya a un paso de firmar convenio con el ministro del SAR para poder validar las empresas que van a estar dando aportes a la contienda electoral. Si son empresas de maletín, hoy en día hay empresas de correo electrónico, entonces queremos saber si estas empresas también aportan al fisco, si generan ganancias, si tienen la capacidad económica de dar los aportes que están diciendo que van a dar, o si es de repente una empresa que se presta a lavado de activos o no. Y cuando se haga el análisis técnico jurídico que debe hacerse en la unidad, tenemos que tener nosotros también la autoridad de que si encontramos hallazgos en los informes que presentan los diferentes candidatos a cargo de elección popular, remitirlo en base a la competencia al Tribunal de Cuentas si toca, al Ministerio Público si toca también, sin ningún temor y sin ver nombres, sino que ver el sujeto obligado falló en rendir cuentas y se remite el informe. Bueno, miren, señores, ustedes que andan ya en abierta campaña política, tienen apenas 10 días para que presenten estos informes. 10 días. Para que ustedes lleguen a la unidad de política limpia, como dice el abogado, mal llamada, pero que es la fiscalizadora de los recursos que se utilizan en campañas políticas. Tienen 10 días para que ustedes lleguen, 10, 11 días, para que lleguen y presenten los informes a esta unidad y digan de dónde están teniendo recursos. Si son recursos lícitos o no, si son recursos públicos o son recursos privados. Tienen que brindar toda la información. Y yo sí les pido aquí al abogado Hércules, a la abogada Ivonne y al abogado Vladimir, hombre, tengan carácter para aplicar la ley. Sí, mire, ve. Tengan carácter para aplicar la ley, que aquí no venga el compadrazgo político. Es importante que sepan de que los movimientos de información, después del llamado a elecciones, tienen que aperturar su cuenta bancaria. Correcto. Tienen que rendir un informe sobre las actividades que realizaron las no bancarizadas, que son las que están haciendo en este momento. A la gente no le gusta ver tanto proselitismo, pero la ley permite que se hagan este tipo de actividades en el marco del artículo 245, como le dije anteriormente, ¿verdad? Y el tema de la unidad es que es importante que la gente sepa cuál es la verdadera función de la unidad. La función de la unidad es fiscalizar los fondos, identificar que tengan origen cierto o lícito. Nosotros no tenemos las atribuciones y facultades para limpiar la política en general, porque nosotros no determinamos quién entra o no a una planilla. Lo que sí hacemos nosotros es que auditamos el financiamiento que se utiliza por parte de los políticos. Voy a la primera pausa y ya regreso aquí en Día Político por TSI, porque también estará con nosotros en los últimos minutos del programa la licenciada Ivonne Ardón, que también es parte de la unidad de política limpia. Bien, estamos analizando este tema de las candidaturas o de las campañas políticas prematuras y el financiamiento de las mismas. Ha platicado Emi Montoya con diputados del Congreso Nacional sobre este tema. Gracias, qué gusto saludarles. Pues la Unidad de Política Limpia ha anunciado que empezará a sancionar, de acuerdo a su ley, a todos aquellos precandidatos a una candidatura de elección popular que anden en campañas prematuras. A continuación, reacciones de algunos candidatos de nuestro país. La Unidad de Política Limpia debe de cumplir con su trabajo, con su compromiso con el pueblo hondureño. Y está bien, ellos pueden revisar todo lo que está ocurriendo en los partidos políticos, en los movimientos políticos, y si uno está incumpliendo la ley, pues que sea castigado conforme a lo que dice la ley. Que la Unidad de Política Limpia envió al Congreso Nacional desde mayo las reformas que requerían
para su mejor funcionamiento y pues decirle a la Junta Directiva del Congreso Nacional que esa también es una importante reforma electoral que debemos discutir pronto. Y en relación a las sanciones, pues ellos deben hacer lo que consideren pertinente y ellos deben aplicar la ley, ¿verdad? Indistintamente del color político, de los partidos a los que son afines o no, y que se cumpla. No, para mí sería una muestra de cumplimiento de la ley. Y si Política Limpia considera que se ha violado la ley, pues que imponga las sanciones que corresponden. Eso es así, ¿verdad? Y los partidos estamos sometidos a eso, ¿verdad? Entonces, yo lo veo con la seriedad que es. Pero sí quiero resaltar que los que iniciaron la campaña antes del tiempo establecido en la ley fue el propio partido de gobierno. Esas fueron las reacciones de los miembros de algunos partidos políticos de nuestro país. Para Día Político, Emi Montoya. Bueno, gracias, Emi. Licenciada Ardón, ¿cómo está usted? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Pues bien, entusiasmada porque realmente la efervescencia en la ciudadanía de que se va a un proceso electoral primario a nivel de los partidos y lo que será las elecciones generales, pues uno puede palpar que hay entusiasmo, que la población realmente tiene deseo de salir a votar, pero también está exigiendo y demandando de las instituciones que nos corresponde participar en el sistema electoral que haya una mayor vigilancia, no solamente porque las elecciones sean transparentes al momento de ejercer el sufragio y que se respete la voluntad del elector, correcto, sino que también la transparencia en las inversiones que se puedan realizar para las campañas de los precandidatos y posteriormente a los partidos cuando ya corresponde en noviembre del 2025. Lizy Cano dijo algo en la entrevista. Hay dos proyectos de ley, ¿verdad?, en el Congreso Nacional. Uno de reformas a la unidad y también está lo del presupuesto. Correcto, son dos reformas que la unidad presentó. Uno, a obtener la autonomía por parte de la unidad. Es tiempo ya que la institución ya no esté adscrita al Consejo Nacional Electoral. Creo que sería lo mejor. En su momento, pues fue un proceso de acompañamiento para el nacimiento de la institución, pero ya tiene 7 años, ya es tiempo de que este niño empiece a caminar solito y ya tiene lecciones aprendidas, buenas prácticas, han vigilado 3 procesos electorales, 2 generales y 1 primario, y yo considero que ya es tiempo de que la unidad obtenga su autonomía y empiece a trabajar de manera descentralizada. Eso le va a permitir también no solamente la autonomía presupuestaria, decisional, sino que también de incidencia, porque en este momento todo tiene que ser aprobado por el Consejo Nacional Electoral y de una u otra manera es una carga a las actividades que ya tiene por sí solo el ente elector. Así que esta es una propuesta que está ya presentada, que ya hasta donde tenemos información, la Comisión de Asuntos Electorales está terminando de elaborar el dictamen para ser presentado ante el Pleno, y el otro es el presupuesto especial que debe de recibir la institución para poder fiscalizar todas las actividades que estén desarrollando, los movimientos en formación, posteriormente movimientos internos y los precandidatos de cara a las elecciones de marzo 2025. ¿Cuánto es la ampliación del presupuesto? El presupuesto especial para el proceso de elecciones primarias que requiere la unidad está en los 124 millones de lempiras. Se presentó, nosotros tomamos posesión del cargo el 28 de febrero del presente año, el 16 de abril lo remitimos al CNE por ser un ente adscrito al CNE, ellos lo pasaron a la Secretaría de Finanzas, ya es de conocimiento del Congreso y ahí van todos los proyectos electorales que van enfocados a la fiscalización de las campañas. Sí, pero este presupuesto ¿está adscrito al presupuesto que se le aprobó al CNE? No. ¿O es un proyecto aparte de ustedes? En los 1.400 millones del CNE no va el presupuesto de la unidad. Es un presupuesto aparte, es un proyecto que ya pues escuchamos satisfactoriamente que el presidente del Congreso, Luis Redondo, dijo que lo iban a analizar en el Congreso, discutir para aprobar también, y esperamos que pronto se dé esto porque cada semana que pasa complica más los tiempos para los proyectos electorales. Ya tenemos nuestro cronograma de actividades
para lo que es la fiscalización in situ con la concurrencia que manda la ley, y es necesario que tengamos el presupuesto en tiempo y forma. Sí, porque decía Hugo Noé Pino en la sesión, creo que del jueves, que si era necesario hacer otra ampliación al presupuesto, iba a representar casi 500 millones de lempiras, porque era presupuesto para ustedes, para la unidad de política, también presupuesto para el Tribunal de Justicia Electoral, correcto, presupuesto para Fuerzas Armadas de Honduras y otros organismos. Entonces yo creo que sí, va a ir, creo, en un paquete, como decir, en un paquete especial de ampliación de 500 millones de lempiras a los 1.492 que ya se aprobaron. Tiene que ser, en todo caso, si el Congreso aprueba el decreto, tiene que salir en varios, porque ahorita solamente se presentó el dictamen para el presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Tendrá que entrar otro dictamen para el presupuesto de la unidad, otro para el Tribunal de Justicia Electoral y otro para las Fuerzas Armadas. Mejor un solo paquete. Lo que pasa es que tendrían que fusionar todos los recursos de las 4 entidades que nos vamos a ver involucradas en el proceso electoral, y hasta este momento solo se presentó como un anteproyecto de decreto. Entonces tendrá la Comisión de Asuntos Electorales aprobar la autonomía de la unidad y la Comisión de Asuntos Presupuestarios presentar el presupuesto en base a las necesidades que la unidad presentó. Ahora, yo les digo a ambos acá, apliquen la ley, hombre. Que hay que decir las cosas por su nombre. Allá en el juicio de Nueva York dejaron muy mal parada la unidad de política. Cuando dijeron allá en el juicio de Nueva York que había recibido los partidos políticos, bueno, varios partidos políticos que habían recibido dinero del narcotráfico, del crimen organizado. Bueno, y yo me pregunto, ¿y la unidad? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la investigación? ¿Me lo dicen después? Me imagino yo que por ahí van las reformas que ustedes están planteando, después de la pausa. Bien, lo que le planteaba antes de la pausa, porque es oportuno decirle al pueblo, pues, porque allá en este juicio histórico contra el expresidente Hernández en Nueva York, allá mencionaron que habían recibido algunos partidos políticos y líderes políticos dinero del crimen organizado y narcotráfico. Me imagino yo que ustedes eso buscan en la reforma a la ley de la unidad en el Congreso. Claro, eso es uno de los elementos que se destacan dentro de la reforma. Estamos conscientes que tenemos que ir haciendo las reformas de manera gradual, según cómo se vayan dando las necesidades y los procesos que la unidad vaya identificando. Por tanto, esta autonomía nos va a permitir a nosotros tener la vía expedita para poder presentar las denuncias de manera oportuna ante los entes que tienen que hacer una investigación más profunda, ya que la ley a nosotros solo nos da la facultad mientras son sujetos obligados, pero previo a ser sujetos obligados no tenemos facultades para poder investigar. Ah, bueno, hasta que se bancarizan. Hasta cuando se convierten en sujetos obligados. Se convierten en sujetos obligados todos los precandidatos en el momento en el que el CNE los inscribe y los publica en el Diario Oficial de la Gaceta como candidatos a cargo de elección popular, precandidatos a los diferentes niveles electivos. Y es importante que se sepa de que el dinero en narcotráfico, lavado de activos, crimen organizado, siempre va a buscar meterse a la política. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es cerrarle las puertas. Por eso es importante darle las facultades legales a la unidad para que podamos nosotros ir cambiando y mejorando las reglas del juego a medida vamos avanzando en estas contiendas electorales. Cuando ustedes tienen un informe, abogado, ¿se los tienen que mandar primero a los consejeros del CNE? ¿O ustedes pueden enviarlo directamente al Ministerio Público? Hay temas como, por ejemplo, el reglamento de la ley. Dejaron una colita en la ley de política limpia que obliga a los consejeros del CNE a aprobar el reglamento de la ley. Hay temas administrativos que pasan por el CNE también. Entonces, la reforma presentada por el diputado Tejeda del Departamento de La Paz al Congreso es importantísima, porque esta reforma conlleva la independencia total de la unidad para que podamos ya trabajar con autonomía, como lo indica ya el artículo 6 de la misma ley. Están fregados ahorita ustedes. Así como están, discúlpenme la expresión, pero es común aquí en Honduras, están fregados, porque no pueden hacer nada. Si están sujetos a que, como dicen allá en mi pueblo Marcala, San Juan baje el dedo allá en el Consejo Nacional Electoral, no, créanme que entonces la lucha anticorrupción, porque es la que queremos combatir en el país, porque esto es corrupción, pues cuando hay fondos ilícitos, eso es corrupción. Bueno, yo creo que esa reforma, me imagino yo, que van a tener
de repente el respaldo de los diputados si es que lo quieren hacer. Bueno, Si hemos es que lo quieren visto hacer. 15 segundos. muy buen ambiente por parte del Congreso Nacional en otorgarle la autonomía. Hemos sentido el acompañamiento. Yo considero que si la Junta Directiva no hubiera considerado importante este anteproyecto que presentó el diputado José Rosario Tejeda, no nos hubiera llamado para que nosotros profundizáramos en cuáles eran las necesidades y cómo esta autonomía iba a darle esos dientes ya a la unidad para que podamos investigar. Gracias, licenciada, muy amable. Los partidos políticos, TJE, CNE y las diferentes bancadas se han manifestado ya a favor de esta autonomía. Sí, ya está en la comisión que preside el diputado Russell Tomé. Esperemos que pronto le demos buenas noticias al pueblo hondureño. Gracias, abogado Hércules. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.